Iglesias ve inconcebible que el Supremo le investigue por el caso Dina, sería una vulneración de derechos. Representaría una vulneración de derechos, ha dicho el líder de Podemos y vicepresidente segundo del gobierno. Acusa al PP de emplear medios ilegítimos para desgastar al gobierno porque no logrará la victoria, dice, en las urnas. Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Iglesias, aunque creo que hoy no es un buen día para usted. Nosotros nos hemos quedado muy extrañados de que usted esté hoy aquí, porque pensábamos que tendría un poco de decencia política. Señoría, colóquese un poquito o mueva la silla, porque la oímos muy bajito. Sí, que estaba diciendo que creíamos que el señor vicepresidente hoy tendría un poco de decencia política ayer y habría dimitido. Por tanto, sí que nos ha sorprendido que usted esté hoy aquí, porque a la vergüenza de que su partido, Unidas Podemos, esté imputado por financiación irregular, se suma que el juez que investiga el caso Dina ha pedido al Tribunal Supremo que le impute al concluir que ha cometido 3 delitos, señor vicepresidente, no 1, 3. Revelación de secretos con agravante de género, que eso es muy grave, porque usted sabe que el agravante de género es la dominación y el desprecio del hombre sobre la mujer. Otro que es daños informáticos y otro que es denuncia falsa. Es sorprendente, muy sorprendente que usted se refugie en su condición de aforado cuando en su programa electoral incluía suprimir los aforamientos. Según dice textualmente, un sistema de protecciones y favores que permite a los partidos ofrecer cierto privilegio judicial a alguno de sus miembros. Por eso iniciaremos una acción articulada para la supresión de los aforamientos. Bueno, supongo que ya si eso, otra legislatura, ¿no? En esta vamos a dejarlo. Qué incoherencia, señor Iglesias, y qué decepción para los que creían en sus palabras verle ahora aferrado al sillón de vicepresidente y ante una imputación tan grave como la que tendría que estar teniendo usted si no estuviera aforado. Y mucho mayor decepción cuando, por asuntos menos graves, usted y su partido han pedido la dimisión de otros políticos, de otras personas que han sido imputadas. Querida portavoz, le llamó a la cuestión. Señora presidenta, estoy en el uso de la palabra. Sí, pero le llamó a la cuestión. Si usted conoce el reglamento de esta Cámara, que estoy convencida que lo conoce, le llamo a la cuestión porque notoriamente está fuera del tema. He dejado el tiempo a todos los portavoces. Lo tengo apuntado. Usted no le llamó al orden. Creo que es una falta de respeto que insulte a esta presidencia. Le pido, por favor, que se vaya ciñendo a la cuestión que nos trae a esta comisión y lo hago por el artículo 103. Le pido que se ciña al orden del día de esta comisión. Usted ya, en el uso de la palabra, haga como el resto de portavoces. Considere usted lo que tenga que hacer. Mi obligación en esta comisión es respetar el reglamento y explicarle a ustedes, señorías, que hemos venido a hablar de personas con discapacidad y de políticas para la discapacidad. No me interrumpa, disculpe, no me interrumpa, estoy hablando yo, no me interrumpa, ahora tendrá usted la ocasión de contestarme. Puede usted continuar en el uso de la palabra, pero le tengo que llamar obligatoriamente a la cuestión y ustedes lo conocen, son senadores en esta Cámara igual que el resto. Puede continuar. Ahora, ¿no? Sí, yo le preguntaba al señor vicepresidente que dónde están las feministas de su partido, que dice la señora ministra de Igualdad, que dicen las feministas del Partido Socialista. Ayer decía una diputada nuestra que han pasado de Unidas Podemos a Unidas Callamos. Yo creo que usted, que venía a la política para regenerarla, se ha quedado en las cloacas, señor Iglesias. Qué decepción. 9 meses le ha costado a usted venir a esta comisión y nos despacha con 25 minutos. La verdad es que creo que hay mucho de qué hablar de las personas con discapacidad para que usted solo haya usado 25 minutos. Y usted, señor vicepresidente, es que no fue una buena noticia que fuera el responsable de las políticas de la discapacidad, porque a usted no le interesan las personas con discapacidad, no le interesa. Usted está en política por otra cosa,
de alguna manera ha aceptado las políticas de discapacidad para hacer su política, para asumir, controlar el CNI, controlar los medios de comunicación y, sobre todo, imponer sus políticas comunistas en España, que ya sabemos lo que traen, que es miseria, hambre y represión. Lo decía hace unos meses el expresidente socialista Felipe González, que se sorprendía porque usted quisiera estar en la única comisión delegada que no se ocupa de lo social, la Comisión del Servicio de Inteligencia. ¿Qué relación existe entre una vicepresidencia social que entre sus mandatos tiene la Agenda 2030 con su presencia en la comisión que supervisa los servicios de inteligencia? Ninguna. Pero es que usted aceptó la responsabilidad de la política social para hacer política, la que a usted le interesa, la de intentar emular a Venezuela, y ya sabemos lo que ocurre allí. Es el país que usted quiere y es el país que usted se ha propuesto que tengamos. Por eso no es difícil saber que a usted le da igual las personas con discapacidad. En su trayectoria política pocas veces se le ha visto con personas con discapacidad que no sea compañeros de partido, como por ejemplo el señor Echenique. Pero ¿qué compañeros tiene usted, señor Iglesias? Compañeros como el señor Monedero, que utiliza la palabra hemofílico como insulto a los que protestan contra el Gobierno. Hay que ser muy, muy miserable para acompañar a los insultos de gilipollas, golpistas e indecentes la palabra hemofílicos. El señor Monedero ignora que la hemofilia es una patología muy dura que sufren adultos y niños, que son un ejemplo de superación y de coraje. Personas que tienen mucho más coraje que el señor Echenique. Desde luego, el señor Monedero es un personaje barrio bajero que se regodea en el insulto, pero que al final ha quedado retratado. Antonio Fernández Alcaraz, un joven hemofílico de 27 años, le mandaba una misiva al señor Monedero en un diario nacional. La misiva es larga, por eso solo voy a leer un párrafo donde dice: si queremos que este país salga adelante, necesitamos que en la política esté la gente más competente y no un puñado de lo más bajo de la sociedad. Y eso es usted, Monedero, su partido y su Gobierno. Creo que sobran las palabras. A mí me produce tristeza y vergüenza ajena. Pero en bajeza moral aún tiene usted un campeón en su partido, el señor Echenique, la vergüenza del colectivo de la discapacidad. Un señor que ha sido condenado judicialmente por haber tenido a una persona a su servicio sin contrato, sin pagar la seguridad social y pagándole en negro, como si fuera un esclavo, señor Iglesias. Condenado en 2017 por la Audiencia Provincial de Aragón y ratificada la condena en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Eso, señor Iglesias, se llama corrupción política, porque siendo ya cargo público y, por tanto, obligado a tener una conducta ejemplar, se comporta como un defraudador de impuestos, de esos que todos pagamos para, entre otras cosas, mantener las políticas sociales. Y yo me pregunto, como muchos españoles, ¿qué dice su código ético, el Código Ético de Unidas Podemos? Según el texto que su partido aprobó en Vistalegre II y que está publicado en su página web, los cargos públicos o los cargos internos deben renunciar a su puesto si son condenados por varios delitos, entre ellos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Si su código ético dice eso, ¿me quiere usted explicar qué hace el señor Echenique como portavoz de Unidas Podemos, actuando como si fuera la ética personificada, señalando a periodistas para que los apalen porque son independientes y no están a su dictado? En realidad no hace falta que me lo explique. La verdad es que si hubiera dimitido el señor Echenique, usted ahora estaría en un aprieto. Señora Iglesias, si alguien del tercer sector brindó por su nombramiento como vicepresidente de Derechos Sociales, estoy segura que ya ha roto la copa, porque usted, de Pablo Iglesias, va a pasar a ser Pablo Manos Tijeras. La plataforma del tercer sector, donde se encuentra el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI, ha denunciado que su ministerio pretende recortar drásticamente la financiación a las ONG estatales de acción social en un momento de crisis devastadora causada por la pandemia. Hasta ahora, y tras una resolución del Tribunal Superior, el Tribunal Constitucional, el total recaudado a través del 0,7 del IRPF era gestionado en un 80% por las comunidades autónomas y en un 20% por el Estado. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Sociales, dependiente de su ministerio, comunicó en una reunión a los representantes de la plataforma del tercer sector
que las entidades estatales podrán gestionar en adelante solo el 14% de lo recaudado. Esta reducción del 20% al 14% supone una pérdida muy importante de varios millones de euros, más de 14, que servirían para garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales que puedan seguir trabajando en favor de las personas más vulnerables. Le pregunto, señor vicepresidente, ¿va a seguir adelante con este recorte en el IRPF a las entidades del tercer sector? Si es así, ¿piensa compensarles con otra financiación o sencillamente los va a dejar insolventes para que sean más vulnerables y poder manejarles mejor? Y no contentos con este recorte, también quiere meter la tijera en el 0,7% del impuesto de sociedades, una medida social que creó el Gobierno del Partido Popular en los presupuestos de 2018 y que hizo posible una recaudación superior a los 30 millones de euros donados por las empresas, dinero que todavía no ha repartido usted a las entidades y que ahora pretende recortar en un 23%. Le pregunto, señor Iglesias, ¿cuándo va a sacar el decreto para repartir a las ONG los más de 30 millones de la X solidaria del impuesto de sociedades de 2018? Un dinero que les corresponde porque así lo han querido las empresas de nuestro país. Una medida social que impulsó el Gobierno de Mariano Rajoy y que estaba incluida en los presupuestos de 2018 del señor Montoro, esos que siguen todavía. ¿Piensa usted seguir adelante con el recorte de esta X solidaria? Se está equivocando usted, señor Iglesias. Si pretende hacer caja recortando las entidades que han sido y son el mayor asidero de las personas vulnerables en esta crisis. Yo le aconsejo que hagan caja recortando ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, asesores, tantos y tantos personajes irrelevantes que desaparecerían de la noche a la mañana y nadie les echaría de menos. El ejemplo más claro de despilfarro es el ministerio que usted ocupa. Trocear en tres un ministerio que antes llevaba la señora Carcedo y antes de la señora Carcedo la señora Montserrat y ahora 3 ministerios. Pero claro, Pedro Sánchez tenía que pagar por gobernar. Si lo hubiera hecho de su bolsillo se lo habría pensado, pero como el dinero público, como dijo la señora Calvo, no es de nadie, pues vamos a pagar el festín, ¿no? Un presidente, 4 vicepresidentes, 18 ministerios, 29 secretarías de Estado, 49 subsecretarías, 130 direcciones generales, 22 secretarías generales, más de 200 asesores. Pero a diferencia del Consejo de Ministros de Mariano Rajoy al actual Consejo de Ministros de Sánchez, señor Iglesias, la mayor crisis sanitaria y social del último siglo la gestiona el Gobierno con más altos cargos en su estructura. Un auténtico despropósito, como está siendo un despropósito la gestión del ingreso mínimo vital para cientos de miles de familias vulnerables, muchas de ellas con una persona con discapacidad a su cargo. Una prestación que fue aprobada con los votos del Partido Popular porque en las comunidades autónomas gobernadas por el PP se está aplicando y estaba llegando a muchas personas. Como ejemplo, en mi región, la región de Murcia, teníamos la renta básica de inserción sin lista de espera y en 2 meses para percibirla. Del hoy es un día histórico porque nace un nuevo derecho social en España, pronunciado por usted el 25 de mayo, al hay que correr de hace unos días, ante el mayor fiasco en la tramitación de ayuda urgente que están esperando muchas familias mucho tiempo, demasiado, señor Iglesias. Claro que hay que correr. 900.000 solicitudes y solo unas 85.000 tramitadas, menos del 10%. ¿Sabe lo que eso significa? Que hay más de 815.000 familias desesperadas que desde junio miran todos los días su cuenta corriente esperando que haya el milagro que usted como Mesías anunciaba. ¿Qué le dice usted, señor vicepresidente, a esas familias? ¿Puede usted dormir tranquilo sabiendo el dolor que están sufriendo todas las familias en esos cientos de miles de hogares? Hay que ver qué pena que el tan cacareado escudo social se haya quedado en una simple chapa. Y si de sufrimiento hablamos, no podemos pasar por alto que todos hemos sufrido mucho a causa de la pandemia generada por la COVID-19, pero las personas con discapacidad y sus familias han sufrido mucho más. Siempre tendremos la duda de qué habría ocurrido si ustedes hubieran actuado a tiempo, si no hubieran puesto la ideología por encima de la salud de los españoles.
El lunes saltaba a los medios de comunicación que Seguridad Nacional advirtió al presidente y a usted, vicepresidente, al menos 11 veces de la amenaza de la COVID entre enero y marzo. Más de 10 alertas del Departamento de Seguridad Nacional sobre la gravedad del coronavirus, del estado de alarma, y ustedes permitieron manifestaciones, concentraciones, actos masivos. ¿Qué clase de gobierno es aquel que no protege a sus ciudadanos, especialmente a los más vulnerables como las personas mayores o las personas con discapacidad? Pero tranquilo, señora Iglesias, no vamos a hurgar en la herida, en esa inmensa herida de más de 56.000 personas, personas nuestras, personas sobre todo mayores a las que le debemos todo lo que tenemos y todo lo que somos, señoría, que han fallecido. Va agotando su tiempo, vaya finalizando. En la más absoluta. Presidenta, ¿me concede 2 minutos? Sí, continúe. Porque queremos ser constructivos y mirar hacia el futuro, porque queremos trabajar para mejorar la vida de las personas con discapacidad. Por eso, señor Iglesias, le pedimos, siéntese con el CERMI de manera regular, escúcheles, tome nota de sus justas reivindicaciones y póngase a trabajar para sacar adelante lo que le piden. Eso es lo que hacemos desde el Partido Popular, estemos en el Gobierno o estemos en la oposición. El CERMI es nuestro referente y nosotros trabajamos junto a él para mejorar la vida de los más de 3.800.000 familias que tienen en su seno una persona con discapacidad. Por eso, desde mi grupo parlamentario hemos presentado numerosas iniciativas instando al Gobierno a que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad, tanto en situaciones de emergencia como esta, pero también en futuras situaciones que puedan sobrevenir. Y como ya se agota mi tiempo, en mi segundo turno... Gracias, señora presidenta. Espero que no me llame usted al orden si me alejo de la cuestión, porque creo que es obligación de un vicepresidente contestar a lo que se le pregunte en una comisión, aunque en este caso no fuera objeto de la misma. A propósito del caso Villarejo, he escuchado algunas cosas muy fuertes y comprendo que ustedes, señorías de la derecha navarra y del Partido Popular, tienen que decir aquí lo que tienen que decir. Pero creo que ustedes son gente inteligente y saben perfectamente lo que dijo la Audiencia Nacional hace 2 semanas y saben perfectamente lo que va a decir el Tribunal Supremo. Hasta entonces, creo que ustedes dirán cosas terribles y seguirán acusándonos de cosas terribles para desgastar al Gobierno, y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, ustedes se callarán y esperarán a que llegue el siguiente escándalo, que seguro que llega, porque eso forma parte del hecho de que nosotros existiéramos. Pero creo que ustedes son conscientes de que lo que estoy diciendo es cierto y que ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo. Permítanme, señorías, hacer una cronología de hechos probados que no merecen discusión ninguna. A Dina Busseljan le robaron el teléfono móvil a finales de 2015 y el contenido de ese teléfono apareció en el ordenador de Villarejo. Esto no lo discute nadie. Y lo que encontraron de ese teléfono móvil sirvió para intentar perjudicar a nuestra formación política en un contexto de negociación con el Partido Socialista. Eso no lo discute nadie. Una comisión del Congreso de los Diputados acreditó que su formación política utilizó a policías en el Ministerio del Interior no solamente para proteger a presuntos delincuentes de su partido, sino para atacar a sus rivales políticos. Y citaba específicamente un informe falso elaborado contra nosotros que no tuvo ningún recorrido judicial. Nosotros hemos sido denunciados por financiación irregular hasta 14 veces y ha habido 14 archivos, pero que sirvió para hacer que horas y horas de televisión, de radio y de portadas de algunos periódicos nos acusaran de delitos terribles que después quedaron en nada. Yo les entiendo, porque los cambios que se están produciendo en este país les dejan a ustedes en una posición muy complicada. Cuando yo digo que ustedes no van a volver al Consejo de Ministros, me puedo equivocar,
puede que las urnas corrijan eso, pero creo que son ustedes lo suficientemente inteligentes como para analizar las dinámicas electorales en nuestro país. La foto, ya les gustaría a ustedes que el conjunto de España se pareciera a Galicia. La foto de Colón, señoría, les va a tener a ustedes confinados muchísimos años. En este país ustedes saben perfectamente que a nivel estatal, si no se ilegalizan formaciones políticas, es electoralmente casi inviable que ustedes vuelvan al Consejo de Ministros. Lo que anunciábamos ayer, el plan de reconstrucción, y antes de ayer con un techo de gastos sin precedentes, es una enmienda a la totalidad a todas sus políticas económicas, a las políticas económicas de ese señor que llamaron el artífice del milagro español y que es Rodrigo Rato. Es también una enmienda a la totalidad a la manera en la que reaccionó Europa a la crisis de 2008. Es una movilización de recursos sin precedentes que no solamente garantiza la estabilidad política del Gobierno en esta legislatura y puede que en algunas más, sino que además va a permitir una modernización de nuestro país que les va a tener a ustedes fuera de juego. Y creo que precisamente por eso ustedes acuden a los medios no legítimos, porque ustedes saben que por la vía electoral es prácticamente imposible que ustedes vuelvan al Consejo de Ministros. Y por eso normalizan la mentira hasta el punto de degradarse como fuerza política que estaría llamada a ser una formación de Estado. Cuando he entrado aquí, he visto a un diputado que tenía preparada una bandera, un marco con una foto del jefe del Estado y creo que otro objeto, que no sé si era un objeto religioso, y he pensado, será un exaltado de Vox, pero me han dicho no, es del Partido Popular. Que una fuerza política que ha gobernado en este país se sitúe en el ridículo con el que ustedes han venido aquí, creo que es algo enormemente preocupante, pero que revela no la fuerza de ustedes, sino la tremenda impotencia. He escuchado la intervención de la señora Tomás Olivares y sería muy difícil de distinguir de la intervención que haría un portavoz de Vox. De verdad, créanme, que si ustedes siguen en el discurso de políticas comunistas, Venezuela, o diciendo las cosas que han dicho aquí, van a estar muchísimo tiempo sin tener ninguna posibilidad de volver al gobierno. Hay algo que me ha enorgullecido, señoría, cuando le he escuchado a usted hablar de Pablo Echenique. Pablo Echenique, que tiene una discapacidad severa, ha conseguido algo que es heroico gracias a la política. Y es que cuando se le mira, nadie ve a una persona con discapacidad. Y eso es algo que me llena de orgullo. Ven a un dirigente político feroz y lo va a seguir siendo. Señorías, ustedes, confinados en la foto de Colón, son un pegamento para los demócratas. Yo tengo muchas diferencias políticas con sus señorías de Esquerra Republicana, de EH Bildu, del Partido Nacionalista Vasco, de Junts pel Cat, pero ustedes confinados en Colón son un pegamento democrático para una mayoría que va a asumir la dirección de Estado en los próximos años. Y ustedes lo saben. Y precisamente porque lo saben, porque saben que por las vías democráticas ustedes no volverán al poder, están dispuestos a mancillar su propia dignidad como fuerza política que debería ser de Estado para tratar de recuperar lo que las urnas no les van a dar, señorías. Tengan ustedes la decencia de no gritar desde la bancada cuando un vicepresidente está en el uso de la palabra. A propósito de la intervención del señor Catalán Higueras, creo que algunas cosas ya han sido contestadas. Hay algo que ha aparecido en varias intervenciones que me ha sorprendido. Ha tardado usted 9 meses en venir aquí. Corríjanme si me equivoco. Esta comisión nació en marzo de 2017. Y si no me equivoco, desde marzo de 2017 no ha habido un solo ministro que haya comparecido en esta comisión.
y no porque no se pidiera. El Grupo Socialista solicitó en junio de 2017 la comparecencia de Dolors Montserrat, que no vino aquí. Ha habido 2 gobiernos antes del gobierno del que yo soy vicepresidente y, a pesar de la pandemia, en 9 meses aquí estoy como el primer representante de un gobierno español que viene a esta comisión. Es, por cierto, la 5ª vez que comparezco en una comisión parlamentaria desde que se formó el gobierno. Hombre, seguro que podemos hacer las cosas mejor, pero en fin, señorías, en fin. Muchas gracias, vicepresidente. Vamos en este momento a abrir un turno de réplica para los portavoces de los grupos parlamentarios, en el caso de que así lo quieran, por un tiempo máximo de 5 minutos y con el mismo orden de intervención que la vez anterior. Comenzamos por el Grupo Mixto, por el señor Catalán Higueras, por tiempo de 5 minutos. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor vicepresidente, también por su intervención. En este caso concreto, lo que tiene que quedar claro, señor Iglesias, y usted también es tan diligente como nosotros, es que nosotros lo que hemos pedido hoy, su dimisión propia, a voluntad propia, sobre todo porque así usted daría ejemplo renunciando al aforamiento y a ese privilegio que tenemos los cargos públicos y otras personas. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, no le he oído llamar la atención al señor Iglesias por dedicar una gran parte de su tiempo a dedicarnos la teoría o la historia. El señor Iglesias no es senador de esta Cámara y no está sometido al reglamento. Es el vicepresidente del Gobierno y tiene tiempo y tiene libertad para contestar a lo que ustedes le dicen. Faltaría más. Sí, pero no está sometido al mismo reglamento que usted y yo confío en que usted conoce el reglamento de la Cámara. Muchas gracias. Puede continuar con su intervención. Bien. Señorías, ¿qué se le van a decir a ustedes que iban a aplaudir ustedes al señor Iglesias? La verdad es que hay que estar vivo para ver cosas. Sí, tiene usted razón, señor Iglesias. Cuando miramos al señor Echenique no vemos a una persona con discapacidad, vemos a un defraudador, porque eso es lo que es. Ha defraudado al Estado y ha tenido a una persona sin declarar, sin contratar y bueno, eso es lo que yo creo que al final es lo que le queda a todos los españoles, que todos tenemos que pagar, pero el señor Echenique parece ser que está por encima del bien y del mal. Dice usted que no vamos a volver a ganar las elecciones. Eso es mucho decir, señor Iglesias, eso es mucho decir. Porque el Partido Popular es el partido que más ha hecho por los españoles y los españoles lo saben. Siempre que vienen los problemas, siempre votan al Partido Popular. Es el partido que más empleo ha creado. Es el partido que posibilita realmente el estado del bienestar, porque el estado del bienestar no se mantiene con el aire, se mantiene con los impuestos que pagan las personas que trabajan. Y siempre quien más empleo ha creado es el Partido Popular. El PSOE y Podemos, los dos juntos, es una fórmula de destrucción masiva de empleo y por tanto, de política social. Mientras la izquierda, ustedes, el Partido Socialista y Unidas Podemos, señor Iglesias, destruyen, el PP construye y estamos muy orgulloso de lo que hemos hecho en discapacidad. En el documento de recomendaciones a España por Naciones Unidas sobre el grado de cumplimiento de la Convención de la Discapacidad, fechado el 13 de mayo de 2019, es decir, el pasado año, de las 7 medidas que destaca, 6 se han llevado a cabo con un Gobierno del Partido Popular y con mayoría en el Congreso y en el Senado. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas celebra la adopción de las siguientes medidas legislativas, que la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, las enmiendas al texto revisado de la Ley de Contratos del Sector Público, que prevé cuotas de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, la Ley Orgánica de Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica que refuerza los derechos de las personas con discapacidad a las que se les atribuye un hecho punible que hayan sido detenidas, la Ley Orgánica 1/2015 por la que se modifica el Código Penal para adecuarlo a la Convención, la Ley Orgánica 1/2017 para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones en el jurado del Tribunal,
y el Comité encomia la aprobación por el Estado parte del Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 a nivel nacional y de otros planes conexos elaborados por las diferentes comunidades autónomas. A estas 7 medidas es de justicia añadir la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, aprobado en el 2003 y que marcó un antes y un después para las personas con discapacidad. Señor Iglesias, lecciones en materia de discapacidad al Partido Popular, ninguna, porque el Partido Popular sabe y siempre ha estado al lado de las personas con discapacidad y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Eso de que no vamos a volver a ganar, eso es mucho decir, señor Iglesias. Siempre cuando España la hunden ustedes, antes el Partido Socialista, ahora esa conjunción entre el Partido Socialista y Podemos, siempre los españoles votan al Partido Popular para que saque a España de ese pozo negro donde siempre lo mete la izquierda. Y eso es lo que van a seguir haciendo, señor Iglesias. A pesar de lo que usted diga o deje de decir, nosotros trabajamos por las personas, por todas las personas, pero especialmente en esta comisión trabajamos por las personas con discapacidad a las que queremos darles lo mejor que puedan tener, un futuro. Eso es lo que queremos, darle un futuro. Y ese futuro solamente se lo daremos Señora portavoz, va finalizando su tiempo. Sí, señora presidenta. Si somos capaces de crear empleo y de seguir potenciando todas las políticas sociales que siempre potenciamos desde el Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias, presidenta. Señor Catalán, aunque usted diga lo que tiene que decir, usted sabe lo que va a pasar y sabe lo que va a decir el Tribunal Supremo y me gustaría oír lo que dice usted después cuando eso ocurra. Señoría, ustedes se presentan a las elecciones con el partido de las cloacas y a propósito de lo que ha dicho usted sobre la situación de los ancianos, se presentan a las elecciones con la formación política, todos vimos los correos electrónicos, que excluyó de la asistencia sanitaria a millares de ancianos en Madrid. Esto no es una opinión, esto lo vimos en los correos electrónicos. Yo creo que para que recuperen ustedes cierta credibilidad deberían poner distancia con el bloque de Colón, porque ustedes, aunque sean conservadores, son foralistas y creo que representan un tipo de derecha más profunda, más inteligente, que comprende la complejidad territorial de nuestro Estado y creo que ustedes no deberían estar en ese discurso ultra porque les mancha, señoría. Señora Rivero Segalás, muchísimas gracias por su intervención. Le agradezco que reconozca el esfuerzo que estamos haciendo con el plan de choque. Vamos a seguir y ya le digo que la voluntad es que la financiación aumente. Yo tengo que ser crítico también, no con usted en lo personal, sino con su formación política que aplicó recortes también en la última crisis. Recortes que provocaron mucho sufrimiento en Cataluña. Pero no se lo digo a malas. Creo que ustedes también en esto han cambiado y creo que hay que dar la bienvenida a quien entra en un nuevo consenso que es europeo, que es un consenso neokeynesiano, que entiende que eficacia económica tiene que ver con un Estado emprendedor. Y ojo, cuando digo Estado, no hablo solo de la Administración General del Estado. Estado somos todos. Estado es el Gobierno, Estado son las comunidades autónomas y Estado son también los ayuntamientos. Y además creo que esta pandemia ha demostrado una realidad que el presidente llama cogobernanza y que yo creo que podríamos llamar de soberanías compartidas, en las que si no nos ponemos de acuerdo, en las que si no ponemos las diferentes competencias a funcionar juntas, es muy difícil afrontar un enemigo como el que hemos tenido y seguimos teniendo enfrente. Todo el mundo reconoce que hay soberanías compartidas hacia afuera. Nuestro Estado no tiene competencias para decidir la política monetaria, eso es una evidencia. Y la decisión política más importante que nos afecta a todos se tomó en el Eurogrupo, no se tomó en el Congreso de los Diputados. Todos reconocemos eso, pero también hacia adentro.
la construcción del Estado autonómico, con todas sus dificultades, con todos los conflictos que siguen presentes y que tendremos que afrontar desde el diálogo, el incompleto desarrollo de las entidades locales, que yo creo que van a ser el gran desafío de la manera de afrontar el problema territorial junto al problema de la España vaciada, nos tiene que hacer a todos conscientes de que hay muchas soberanías que tienen que colaborar para afrontar los retos que tenemos, y ahí creo que hay más elementos que nos tienen que llevar al entendimiento que al enfrentamiento. A propósito de la insolvencia de los centros de empleo, creo que usted sabe que esto era una realidad anterior a la COVID-19 y le puedo decir que estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo para ver cómo lo afrontamos. A propósito del 0,7% del IRPF, va a haber 20 millones de euros más para las entidades estatales, también va a aumentar los fondos para las regionales y las locales y muy pronto entrará en vigor el 0,7% también del impuesto de sociedades, como sabe usted. Tengo que insistir en que aumenta la financiación para el tercer sector y lo mismo para los centros especiales. Koldo, yo le imaginaba más joven. Si era usted joven en el mayo del 68, aparenta usted menos edad de la que tiene. Muchas gracias por su intervención. Antes no le he dicho, es difícil competir con un astronauta. Entiendo que el señor Rubiño prefiriera esa otra comisión. Creo que hay una reflexión de fondo aquí, y es que lo que está ocurriendo, la crisis sanitaria, social y económica que estamos afrontando, la dimensión geopolítica de lo que se ha decidido en el Consejo Europeo nos va a permitir replantear muchos debates en nuestro país. Debates sobre la política económica, sobre un nuevo consenso que está enterrando para siempre las lógicas de funcionamiento del proyecto de la Unión en los últimos tiempos, pero que también va a redefinir cómo construimos el Estado. Hay alguien que dijo algo en lo que estoy completamente en desacuerdo, dijo España en Madrid y Madrid es España. Pues mire usted, no, y se lo dice un madrileño. Y quizá uno de los problemas que hayamos tenido para lograr que muchos ciudadanos que viven en el mismo Estado, digamos, se sientan copartícipes de un proyecto común, es que han visto un Estado demasiado madrileñizado. Y yo, que soy de aquí, no tengo ningún problema en reconocer que necesitamos una dirección de Estado más representativa de la pluralidad consustancial a nuestro país, que es un país plurinacional. Y plurinacional por la izquierda y plurinacional también por la derecha, como revela la existencia de Unión del Pueblo Navarro, que defendería el foralismo con su última gota de sangre. En este país no hubo jacobinos y tenemos una historia diferente y creo que tenemos que ponerla en valor. Y creo que tradicionalmente hemos tenido una ideología de Estado que se ha empeñado en no reconocer la pluralidad y la diversidad constitutiva de una realidad plurinacional como es España. Y ahora tenemos la oportunidad, siendo capaces de establecer complicidades, de ceder todos en nuestras posiciones más maximalistas, de construir un proyecto de Estado en el que siempre va a haber conflicto, en el que siempre va a haber diferencias, en el que siempre va a haber disputas por competencias, y esto va a tener que ver con la financiación, esto es consustancial a la política, pero creo que podemos construir juntos algo que los ciudadanos, independientemente de cuál sea su lengua materna, de cuáles sean los símbolos con los que se emocionan más, nos van a agradecer. Y esa oportunidad viene desde Europa. Señor Marcos Arias, ustedes admiran mucho a Macron. Durante algún tiempo decían que era su referencia fundamental. Yo creo que eso ya ha cambiado porque Macron dijo que la tradición liberal europea no puede blanquear a la ultraderecha. Y ustedes son un gobierno en la Comunidad de Madrid y en más sitios con el apoyo de la ultraderecha. Eso deja buena parte de la sensatez de algunas de sus propuestas en poca cosa, porque ustedes, que se llaman a sí mismos liberales,
están haciendo pasar vergüenza a los liberales europeos por blanquear a los ultras, que, por cierto, pregúnteles a sus socios de Vox lo que opinan de acabar con la esterilización forzosa. Sí, sí, pues ustedes son gobierno gracias a ellos. Y ustedes gobiernan con uno de los partidos más corruptos de Europa, lo cual hace que sus llamadas a la regeneración, pues en fin, pierdan cierto peso y cierta fuerza. Desde luego, confianza y credibilidad gobernando con Ayuso, ustedes, señoría, poca.